¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Alternativa. Pedro Sánchez defenderá mañana los indultos en Barcelona en un gran acto en el Liceo ante 300 invitados. Unos indultos que parecen inminentes y cuya utilidad política, el argumento que esgrime el gobierno para concederlos, no se ha escenificado esta semana en la cena del Círculo de Economía, ya que el presidente Pere Aragonés plantó al rey Felipe VI, el monarca que precisamente tendrá que firmar los indultos después de las polémicas declaraciones de Díaz Ayuso en las que acusó al gobierno de convertirle en cómplice si los firma, y justamente una semana en la que el Congreso ha aceptado a trámite la ley para despenalizar las injurias a la corona. Contaremos con el profesor de Derecho Constitucional Daniel Berzosa, que nos explicará los detalles de esta ley, y durante la próxima hora vamos a debatir de todos estos temas y también, por cierto, del informe de la Guardia Civil que acusa a los CDR detenidos hace 2 años de ser una organización criminal con finalidad, atención, terrorista. Bueno, si los temas les parecen interesantes, espérense a conocer a los tertulianos que me acompañan hoy. A mi izquierda, Montserrat Nebrera, profesora de Derecho Constitucional. Hola, Montserrat, bona nit. Què tal? Bona nit. Un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies per convidar-me. Anna Grau, periodista, escriptora i diputada al Parlament. Hola, Anna, bona nit. Hola, bona nit a tots i encantada de tornar a ser aquí a l'Alternativa. Estem molt contents de que tornis a estar aquí. Y a mi derecha, Juan Arza, politólogo, analista político, consultor. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Siempre a la derecha. Siempre a la derecha, ¿te hemos puesto? Ah, mira, por eso ya te pondremos en la extrema izquierda. Pues, No, estoy perfectamente cómodo aquí en el centro derecha, estoy comodísimo. Yo en el centro. Y Paula Añó, que trabaja en el departamento de prensa del CLAC y que además ha ido a las listas del Partido Popular en estas últimas elecciones. Hola, Paula, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por invitarme. Bienvenida. Gracias. Pues vamos a empezar hablando del acto de mañana de Pedro Sánchez. Los indultos, como decía, parecen ya inminentes. A las 12 del mediodía el presidente del Gobierno estará en Barcelona, volverá a estar de hecho en Barcelona para defender los indultos en un acto que se ha organizado en el Teatro Liceo. Y este acto llega dentro de un contexto en el que el presidente de la COE, Antonio Garamendi, lo van a escuchar, se posicionó a favor de los indultos. Nosotros siempre planteamos dentro de esa estabilidad lo que es el Estado de Derecho. Dentro del Estado de Derecho está la facultad del Gobierno de estos indultos. Hay muchas opiniones. Dentro de mi casa, yo represento a todas las empresarios y empresarias de este país. Hay gente que opina de una manera y de otra, y nosotros pensamos que si está dentro del Estado de Derecho es una facultad del Gobierno y desde luego nosotros ahí no vamos a entrar. Pero sin embargo, ayer el presidente del Círculo de Economía, Javier Faus, se mostró de una manera muy clara, muy contundente, a favor de los indultos. No, por eso lo digo. ¿Qué le pareció que se manifestara tan claramente a favor? Bueno, yo creo que es una opinión legítima. Yo creo que en este caso el mundo de la empresa catalana, los empresarios catalanes lo ven desde un punto de vista. En otros sitios de España se ve desde otros. Mi obligación es mantener un equilibrio. Yo creo que, insisto, el Estado de Derecho funciona. Dentro del Estado de Derecho también está el efecto de los indultos. Puede haber la opinión de una manera y de otra, pero bueno, si esto al final acaba en que las cosas se normalicen, pues bienvenidos sean. Bueno, la COE, o como mínimo su presidente, que se posiciona a favor, luego matizó sus palabras, dijo que respetan el Estado de Derecho y la Constitución. Los obispos catalanes, que también, Montserrat, están a favor de los indultos, en un comunicado firmado por Joan Josep Omella, el presidente de la Conferencia Episcopal, el presidente del Círculo de Economía. Bueno, parece que un sector de la sociedad catalana sí que abraza estos indultos y vamos a ver mañana Pedro Sánchez cómo los defiende, ¿no? Bueno, es evidente que en la posición del empresariado, como lo ha dicho Garamendi, yo creo que ha sido en ese sentido muy claro, la posición del empresariado en España, el resto de España, es en cierto modo distinta de la que pueda tener el empresariado catalán, porque el empresariado catalán probablemente ya está empezando a hacer un Excel de cuáles son los efectos que tiene la crispación que, justificada en el hecho de que estén en prisión estas personas y en otras muchas que mantienen todavía, hace que la economía española en muchos otros lugares de España vaya como un tiro y en Cataluña la cosa esté bastante demorada. Y por tanto, desde un punto de vista muy posibilista, que lo encontramos en mucha gente, lo que pretenden es decir, bueno, aquí no ha pasado nada. El indulto es una manera de decir aquí no ha pasado nada. Probablemente nos tendríamos que preguntar si los indultos están pensados para el aquí no ha pasado nada. Pero estoy convencida de que cuando Pedro Sánchez venga mañana a explicarnos cuál es la utilidad pública que él entiende que debe darse, hablará de eso.
hablaré de la necesidad de mirar hacia adelante con todos los costes que eso puede significar desde el punto de vista de la ejemplaridad en la aplicación de las sentencias, desde la comparación con otras personas que también cumplen condenas y que no van a salir. Es muy difícil desligar esa utilidad pública que incluso los empresarios están viendo que puede darse. Algunos seguramente serán pagados por el, digamos, por el conjunto del régimen, pero seguramente otros lo piensan a fi de bé, ¿no? Desde un punto de vista de consideración personal. Es muy difícil desligar esa conveniencia que el empresariado ve para que las cosas vayan a volver a su cauce o entiendan que pueda darse, y la conveniencia de Pedro Sánchez, que es otra muy distinta, que es de carácter político y que tiene que ver con su mantenimiento en el Gobierno, del mismo modo que ayuda de ese modo también a Pere Aragonés a justificarse delante, en cierto modo, delante de sus compañeros, sus socios de Gobierno en Cataluña. Es que tanto Javier Faus, Ana, presidente del Círculo de Economía, como Jordi Gual, vicepresidente y expresidente de la Caixa, se han posicionado a favor, lo hicieron incluso delante de Pablo Casado, dijeron que no es una concesión vergonzosa. ¿Cómo interpretas? ¿Crees que forma parte de la élite que se posiciona con el independentismo, que abraza las tesis nacionalistas, o realmente lo piensan? A ver, yo creo que de buena fe a favor de estos indultos estarán pues, los indultables, sus familias y poco más. Y a mí me sorprende la pobreza de los argumentos. Porque dices, a ver, es que están a l'estat de dret. Bueno, sí, también están al estat de dret no indultar. Una mesura de gracia la puedes dar o no la puedes dar. O sea, en el Estado de Derecho también está el cumplimiento íntegro de las penas o también están los beneficios penitenciarios. Eso es un argumento vacío. Entonces yo creo que aquí la compañera Nebrera pronunció una palabra que me ha hecho muchas veces, Excel. Yo creo que aquí están haciendo un Excel. Yo creo que Pedro Sánchez no viene mañana aquí a defender los indultos. Viene a decir, o estás con los indultos o estás contra mí, con todo lo que esto supone. Entonces, hombre, no olvidemos que el Gobierno va a repartir los fondos Next Generation sin ninguna fiscalización ni control, gracias, entre otras cosas, a la torpe abstención de Vox en este tema. Entonces, yo creo que muchos empresarios, porque a mí me sorprende que los empresarios no tengan nada mejor que hacer que posicionarse tan a favor de unos indultos. O sea, incluso alguien que pueda pensar... Yo conozco mucha gente que mantiene su opinión en el ámbito privado. Entonces, yo creo que Pedro Sánchez está tocando rebato y creo que eso para él tiene unas ventajas evidentes, porque toda la gente, evidentemente, que quiere estar a bien con el Gobierno, pues le va a comprar estos indultos, le va a cerrar los indultos, pero también, evidentemente, también vamos a tomar buena nota todas las personas que estamos en contra de este Gobierno. O sea, creo que de algún modo él no está midiendo las consecuencias de esto. Evidentemente, los indultos se podrían debatir en otro contexto, con otra buena fe. Yo aquí coincideixo també amb la Montse. O sea, pretender que no ha pasado nada cuando sí ha pasado y cuando se está vendiendo, se está metiendo como un trágala, no solamente no contribuye a crear el clima necesario para unos verdaderos indultos o para un verdadero pasar página, sino que va a crear una enorme frustración entre todos los constitucionalistas catalanes sistemáticamente abandonados por los gobiernos de España. Yo creo que cualquier persona con dos dedos de frente se va a dar cuenta de que definitivamente el gobierno Sánchez no es de fiar. Y bueno, si creen que así se cierra la crisis catalana, se cierra muy en falso. I bueno, i des de luego ells ho tornaran a fer, nosaltres ho tornarem a patir i l'any demà se'n tornem-hi. I aquesta no és la manera. Així no es fan les coses i així no s'insulta la població catalana que ha patit molt. No solo han sufrido los que están en la cárcel, también sufrimos los que estamos fuera de ella, pero dentro de la inmensa cárcel civil que és el procés des de fa uns quants anys aquí a Catalunya. Y así lo reivindicaste tú y tu partido, Ana Ciudadanos, en la Plaza Colón. También se reivindicó en Barcelona frente a la delegación del Gobierno. Y vean, por ejemplo, otra persona que está en contra de los indultos, Santiago Abascal, el tuit que hizo en contra de Antonio Garamendi, el presidente de la COE, en el que llega a hablar de traición. Dice que es evidente que el presidente de la patronal no representa a los empresarios españoles y que están traicionando a sus representados con el dinero de todos los españoles. Juan Arza, ¿te parece que se llega a ese punto, que los empresarios con esta posición favorable a los indultos están traicionando a España y al Estado de Derecho? Bueno, yo no hablaría así en términos tan genéricos, los empresarios en general. Tampoco, digamos, he analizado muy en profundidad el caso del señor Garamendi, de los intereses que pueda tener, del por qué, digamos, hace estas declaraciones en este momento. Lo que sí que constato es que este estilo de gobierno de Pedro Sánchez, basado en un cinismo radical,
está teniendo efectos perversos a nivel moral en toda España, ¿no? Porque parece que se extiende un poco la idea de coge el dinero y corre, ¿no? O de tonto el último, digamos, ¿no? Entonces, todos sabemos que estamos a las puertas de, como comentaba Ana, el reparto de una enorme cantidad de dinero que se supone que va a venir a través de los fondos europeos, que no sabemos exactamente qué margen de libertad va a haber para repartir ese dinero, pero todo el mundo sospecha que hay grandes negocios en ese reparto de los fondos europeos, ¿no? Entonces, muchos posicionamientos periodísticos, empresariales, etcétera, no parecen responder a ninguna otra lógica más que a esa, más que a posicionarse, digamos, de forma adecuada para poder, digamos, estar a bien con un gobierno que va a repartir muchísimo dinero, que ya lo está haciendo y que va a repartir mucho dinero en el futuro, ¿no? Yo, como Ana, también creo que en esta cuestión de los indultos estamos ante un cierre en falso y que los empresarios, una parte de los empresarios catalanes, lo único que quieren es, oye, tirar para adelante, venga, vamos a intentar mirar para otro lado, hacer como si aquí no hubiera ocurrido nada, como si no hubiera pasado nada en 2017, como si vamos a hacer oídos sordos a las continuas declaraciones de que tornarem a fer, a las continuas amenazas, a los hechos del independentismo político, porque hay mucho negocio en juego. Ahora nos interesa, digamos, hacer negocios y más adelante ya veremos, ¿no? Para mí hay mucho cortoplacismo. Hay, digamos, hay muy poca buena fe en todo esto, los indultos, ¿no? Por parte de Pedro Sánchez lo que hay es la necesidad imperiosa de tener los votos de los independentistas para poder repartir ese dinero e intentar llegar a las elecciones generales en condiciones de ganarlas. Y por parte de los empresarios lo que hay es, oye, pues ganas pues, de hacer negocio y después Dios dirá. Y por parte de los independentistas lo que hay tampoco es una intención sincera, genuina de mejorar las cosas. Lo que hay es ganas de chuparle la sangre todo lo posible a este gobierno, de aprovechar su debilidad para obtener recursos, poder y legitimación y seguir ampliando su base y seguir, digamos, ampliando su poder. Entonces, no hay, debajo de la retórica buenista que hemos oído estos días, es prácticamente imposible ver nada real y buenas intenciones, ¿no? Has hablado de buena fe, has hablado de Dios dirá, y es que la Iglesia catalana, Paula Añó, incluso la Iglesia catalana, la Conferencia Episcopal, se ha posicionado a favor de los indultos. Es que Fomenta el Treball, el presidente de la COE, los políticos independentistas, todo esto mientras, parece que según las encuestas, la mayor parte de la sociedad española en su conjunto está en contra de los indultos. Hay una viñeta fabulosa que sacó ayer en Twitter Daniel Gascón, donde salía un hombre en la cama preguntándose, bueno, diciéndose a sí mismo, bueno, si la Iglesia y los empresarios han apoyado esta medida, significa que es una medida, debe ser una medida verdaderamente progresista. Bueno. Es una vergüenza. Quintana Paz también habló el otro día del PSOE State of Mind, es decir, Pedro Sánchez es el máximo exponente de la infantilización de la política. Él lanza una medida y luego tiene una urdimbre, una trama de cierta prensa, de ciertas élites, que le fabrican el argumento, ¿verdad? Entonces, mañana él va a venir a presentar ante la sociedad civil, que yo me pregunto, ¿qué sociedad civil? Porque yo soy representante de una entidad cívica y no nos han invitado, ni a mí ni a ninguna de las que estamos en la mesa cívica, ni se nos va a disculpar de todo el dolor que se nos ha infligido en estos años. Pedro Sánchez, además, y perdonad la broma, algún día su caso se estudiará en las mejores universidades americanas, nos trata como menores, es decir, el único argumento que nos ha dado es, bueno, es que esto es por vuestro bien, es decir, tras 40 años de pataleta nacionalista, de amenazar con irse con lo que no es de ellos, sino que es de todos, ahora viene Pedro Sánchez a rehabilitarlos. Si alguna cosa quiero destacar y quiero reivindicar del discurso de Su Majestad el Rey el 3 de octubre de 2017 es que miró a los ojos a los españoles, sí, Carmen Calvo, nos miró a los ojos, a todos los españoles, y dijo dos cosas muy importantes, y es, hasta aquí llegó el chantaje y hasta aquí llegó la tiranía. El chantaje de estar amagando y de estar amenazándonos durante 40 años a base de humillaciones, de irse con lo que es de todos, y hasta aquí llegó la tiranía de estar por encima de la ley. Al final, yo no soy jurista, señora Lebredo es jurista, pero al final esto parece como una suerte de derecho penal de autor, de según quién hace el delito y no qué es el delito que se comete, ¿verdad? Y todo esto no supone más que una humillación, una más a la sociedad civil, que por cierto, mañana no vamos a estar representados, pero que quiero lanzar el mensaje de que vamos a persistir.
en la lucha y en la resistencia. Y siento tener que estar utilizando estos términos tan épicos, en fin, en la Europa del siglo XXI, en una de las regiones más ricas de Europa. A raíz de lo que, arregló seguido de lo que está diciendo Paula, estaba pensando en que hablamos de los que han hablado como si fueran representantes del todo. Ha habido hace poco unas elecciones en el Colegio de Abogados justamente por eso, porque había una candidatura, había más, ¿no? Pero básicamente dos, una que decía, oye, el colegio es de todos y tiene que estar un poco al margen. Seguramente a veces se han equivocado, pero un poco al margen de la situación. Alguna comisión ha dicho cosas, ha habido cabreos dentro de las comisiones del Colegio de Abogados precisamente por eso, y ahora nos pasa lo mismo. O sea, ¿quién es en realidad Garamendi o Faus respecto del Círculo de Economía, que en realidad no son los empresarios, porque el Círculo de Economía es otra cosa, en la que hay mucha gente que en realidad no se dedica a la empresa, empresarios hay pocos dentro del Círculo de Economía. Entonces, cuando hablan, ¿por quién hablan? ¿No? En realidad, ¿a quiénes se están refiriendo? Y cuando decías lo de sociedad civil, ¿qué narices es sociedad civil cuando la sociedad civil es súper plural y hay manifestaciones de todo tipo en un sentido y otro, a favor y en contra, y solamente aparecen unos? Porque las encuestas de que hay una mayoría de la sociedad catalana que sí que abraza los indultos, ¿os la creéis? Yo creo que más bien es una mayoría, como decía ahora Juan, una mayoría que está pensando de manera muy pragmática, eso que diem a Catalunya, no? Pragmàtica, o sigui, tira endavant, tira, i dies passen any empeny. Però, en realitat, és una manca de reflexió sobre el que signifiquen els indults. Segurament a tothom li agradaria que això s'acabés. El que no sabem és si aquests indults serveixen per acabar amb tot això. Sí, jo el que penso és que aquestes enquestes que tu dius, a part de que, bueno, a veure qui les ha fet, com i quan, el que reflecteixen és un cansament, una desesperació, que també va tenir el seu correlat en la immensíssima abstenció a les eleccions del 14F. O sigui, la societat civil catalana se sent abandonada, se sent exclosa. Ara la Paula ens explicava que demà no estaran representats, però és que no només no estaran representats demà, sinó que Sociedad Civil Catalana ha pedido reiteradamente ser recibida por Pedro Sánchez. O sigui, Pedro Sánchez se reúne con un trosset de Catalunya, no es reuneix amb tota. La Catalunya que li sobra pel senyor Pedro Sánchez no existeix, no? I li voldria agrair a la Paula les paraules molt maques que ha pronunciat sobre el discurs del rei, perquè jo sempre explico que jo estava a Madrid quan les va pronunciar, jo estava al Café Gijón, a la taberna al Gijón, para ser exactos, y estaba la tele apagada, la hice encender, y recuerdo que cuando la vi, bueno, me subió una esperanza por el corazón, porque por primera vez parece que hay alguien al otro lado de las Españas que nos atiende. I precisament s'han de tenir, perdoneu, anava a dir una altra cosa, s'han de tenir molts nassos per demanar l'indult, per despenalitzar les injúries, mentre es fa tot el que es pot per matxacar la figura del rei. O sigui, a veure, aquí la gràcia, el buenismo, aquí no val. O sigui, contra el rei vale todo. Si es poden posar guillotines falses o no tan falses a la plaça Major de Girona, i això, diguem-ne, és fantàstic, i això és buenista. Llavors, en canvi, esclar, és que aquí es ven com que si això fos un moviment Boy Scout, però no és un moviment Boy Scout. Té una mala llet immensa el procés, és d'una mala bava impressionant, i fins que la gent no assimili això a tot Espanya no ens en sortirem. Hablabas... Sí, Paula. Sí, a raíz también, no he dicho nada de los empresarios. La Montserrat deia que molts catalans han dit, bueno, tiren cap avant i ja està, però és que la resignación no es un argumento y no es moral. La resignación no es aceptación, y diera es tirar la toalla. Diera la sensación de que determinados empresarios, y lo digo porque yo trabajo con un pequeño empresario, no forma parte, lo único que les importa es que allá siga estando el mercado común, que puedan seguir comprando y vendiendo a costa de la sociedad civil y de los derechos de la sociedad civil. Y decirle a los empresarios, y perdón otra vez por la broma, que los principios no se mercadean, no se compran ni se venden. Pero Paula, un matiz son a eso, principios. porque estos empresarios, ¿cuándo estaban cuando esta gente ha hundido la economía? Porque claro, ahora hay que rescatarles de la debacle económica provocados por estos mismos que pretenden indultar. Si la connivencia de determinadas élites, si no hubiésemos llegado hasta aquí. Ni miran por la pela, es que También no se entiende la actitud de esos empresarios o de esa autodenominada sociedad civil, cuando al final, digamos, ven que siguen mandando los mismos y que en Cataluña las cosas siguen igual, pase lo que pase en Madrid. ¿Vale? Entonces, es adaptaticio. Entonces, claro, al final uno si quiere vivir aquí de forma más o menos tranquila, si quiere hacer negocios, tiene unos empleados que dependen de él, etcétera, aquí siguen mandando los que han mandado siempre.
Y lo que hay ahora en marcha no es otra cosa más que un intento de volver a la sociovergencia. O sea, el Partido Socialista está intentando encontrar en Esquerra una nueva convergencia con la que repartirse el país. Tú, para ti la Diputación, para mí este Ayuntamiento, para ti la Generalitat, etcétera. Repartirse el país, para ti el Periódico de Cataluña, para ti La Vanguardia, para ti la radio, para ti la tele, y volver al oasis sociovergente en el que se repartía en el país. Y este entorno que ha perdurado durante décadas en Cataluña es el que ha vivido el empresario, al que no se le puede pedir tampoco que ejerza, digamos, de faro moral de la sociedad, sino que se adapta a un entorno político, y si los políticos están practicando un cinismo y están practicando una hipocresía, digamos, de este calibre, pues el empresario hasta cierto punto se entiende que se adapta. Os voy a preguntar por una cosa que tiene que ver con las tres. És que potser aquí a Catalunya hem de començar, com diuen els dos a Catalunya, a distingir entre empresaris i empresaris llepasúbdens. Pues mira, habláis, Juan, habláis del rey, de los empresarios, de la sociovergencia que quiere representar Esquerra Republicana, y todo esto se escenificó en las jornadas anuales del Círculo de Economía que se celebraron la semana pasada en Barcelona. Pere Aragonès plantó al rey Felipe VI, parece que iba a asistir el vicepresidente Puigneró, de hecho eso creó el primer desbarajuste entre el gobierno, porque la portavoz del gobierno confirmó que asistiría Puigneró. Después, desde vicepresidencia lo desmintieron y finalmente Puigneró no asistió, aunque sí que parece una cena, por cierto, en la que iba a asistir, en la que asistió el presidente de Corea del Sur. No todos los días un jefe de Estado acude a Cataluña, pero eso sí, parece que la norma de Quim Torra de no asistir a cualquier acto en el que participara la monarquía está desapareciendo, o no la va a aplicar como mínimo Esquerra Republicana, porque Pere Aragonès sí que se dignó a ir al acto, no a la cena, pero sí al acto previo, y coincidió con el rey. Un rey que días antes había recibido este toque de atención, estas incómodas declaraciones de Díaz Ayuso. Vean. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, queremos reivindicar la unidad de España, la soberanía del pueblo, la Constitución y también el papel del rey. ¿Qué va a hacer el rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de esto? Y sobre todo, ¿qué pasa hacia adelante? Nos preguntamos qué hay hacia adelante, qué más van a hacer. La vía escocesa, la independencia de Cataluña. ¿Cuál es el siguiente plan del presidente del Gobierno para mantenerse en la Moncloa? Pues mientras Ayuso le lanzaba este palo al rey Felipe VI, y cuando ya estaba el monarca en Cataluña, Gabriel Rufián desde Madrid lanzaba esta advertencia a Díaz Ayuso, y también le exigía a Felipe VI que abdicara. Un detalle, fíjense que cada vez que Díaz Ayuso la lía, no lee. Es que no lee lo que le escriben. Eso ya es curioso. Dicho esto, yo tengo una idea para el rey, si no quiere firmar los indultos, y es que abdique. Si abdica, no tiene que firmar nada. Y diría que el rey y sus antecesores han firmado cosas mucho peores. Esto lo decía Gabriel Rufián, y desde Barcelona, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, le decía al rei Felipe VI que no era bienvenido en Catalunya, que sobrava. Des d'Esquerra Republicana un missatge molt clar. El president Aragonès no hi serà en aquest sopar amb el rei, i en tot cas qui no és benvingut a Catalunya, i això ho hem dit moltes vegades i ho seguirem dient, és el propi monarca, és Felip VI. Bueno, la cena o el acto se escenificaba en estas tres fotografías que vamos a ver. En primer lugar, el rey plantado en la cena junto con el presidente de Corea del Sur. Después tenemos la foto entre el rey y Pere Aragonès, el momento en el que se encontraron. Parecen, según publican algunos medios de comunicación, que fueron los empresarios quienes empujaron a Pere Aragonès a tener la cordialidad de saludar al monarca. Y después la foto de grupo, en la que también estaba la alcaldesa de Colau, el presidente de Corea del Sur, el monarca Felipe VI. Y Pere Aragonès, durante su intervención, instó al PSOE a iniciar la etapa de negociación, a continuar con la etapa de negociación y finalmente a llevar a cabo un referéndum sobre esa negociación, sobre esos acuerdos alcanzados en la sociedad catalana. Agafem la declaració de Pedralbes, aterrem-la, comencem a caminar. Això pot ser possible les properes setmanes.
Per part meva i per part del Govern de Catalunya hi ha tota la voluntat. En els propers dies veurem si es constata també que aquesta és la voluntat del Govern de l'Estat. Jo espero sincerament que sí, perquè crec que la ciutadania i el futur del nostre país ens demana poder resoldre d'una manera diferent les diferències i poder anar a la recerca d'acords que, des del meu punt de vista, sempre han de passar, finalment, per la decisió de la ciudadanía. Bueno, os traslado la siguiente cuestión a los cuatro. Es evidente que plantar al rey una cena tan importante como esta pues no es muy recomendable para Cataluña, para un empresario que quiere invertir aquí, pero es verdad que con respecto a Quim Torra parece que Aragonés tiene un mayor respeto hacia las instituciones. Es la que veníamos donde veníamos. No, está llegando. Es la convergencia 3.0 o del siglo XXI, o lo que se quiera llamar. Le va a costar porque le importa poco, creo yo, irse incomodando con Junts per Catalunya. Su objetivo, efectivamente, al final es, de aquí 2 años, seguramente, intentar que en esa moción o esa cuestión de confianza a la que se ha auto propuesto pueda cambiar de socios, pueda intentar algo parecido a lo que hay en Madrid y en última instancia... por participar en este acto, la CUP ya le ha... Claro. Entonces se desprenderá de los socios más incómodos para ir mutando hacia lo que tiene que hacer. El único problema que tiene Aragonés, porque ya se ve que eso es lo que está haciendo poquito a poco, tiene que ir más poquito a poco de lo que querría. Estoy convencida de que no le habría a él particularmente importado estar en la cena, pero tiene unas bases incendiadas. Yo creo que tiene unas bases incendiadas más cercanas ahora mismo a los planteamientos intransigentes de otros partidos, y es esa cúpula que ya le pasa como a Rufián, ¿no? Se iba a ir en 18 meses y luego ya se quedó. Y ahora, por mucho que hable, todo el mundo sabe que habla por una boca vacía y hace frases que quedan supuestamente ingeniosas, pero ahí está. Y está pues, en la pomada de todo lo que significa el poder, hablando más que actuando. Y yo creo que a los grandes dirigentes de Esquerra Republicana, de alguna manera, eso es lo que les va interesando. Llegar a esa sociovergencia en última instancia. Lo que pasa es que poquito a poco, y el poquito a poco es, voy al acto, me hago la foto, pongo cara de tal, pido no sé qué y no voy a la cena. Y Madrid, Rufián pidiendo que el rey abdique, ¿no? Digamos. Claro. ¿Te parece? Bueno. Sí, jo coincido bastante con este análisis, más jo també crec que l'Aragonès ha vingut per quedar-se, o sigui, l'Aragonès no ha vingut per plegar d'aquí 2 anys, ni d'aquí 3, si poden ser 4 i si poden ser 8, o sigui, si d'ell depèn, no? Ara, el problema, apart de les bases incendiades, és que té un relato endiablado. O sigui, és que la immensa hipocresia del procés, les immenses mentides que se li han explicat a tanta gent, ara és fàcil, a veure com ho dices donde dije digo, Diego, clar, realment és que és molt bèstia, perquè la gent està molt emprenyada, i de fet, a veure, ja fins i tot comencem a tenir gent que veu amb naturalitat fer manuales caseros de terrorismo, vamos, com a conseqüència lògica, entre trope mil cometes, de la frustració generada per aquesta gent entre les seves bases, els seus votants, els seus electors, i entre la societat civil, empresarial i tal, que resignada, fastiguejada, el que vol és que això s'acabi com sigui, on s'ha de signar, si s'han de signar els indults o has de signar merda d'oca, ho signo també. Vull dir, jo penso que la gent el que vol és sortir d'aquest bucle i que ja no se sabem com. Ara, esclar, jo penso que després d'haver aguantat carros i carretes, el que no podem permetre és que sembli que aquí no ha passat res. O sigui, a mi em sembla molt bé que ells quieran embarajar i quieran volver al... Però volver al punt de partida com si no hagués passat res, a mi em sembla una animalada, i esto no és venganza ni rencor, és a dir, home, siguem serios, perquè si no pot tornar a passar en qualsevol moment. O sigui, qualsevol altre ximple que li torni a interessar, tensionar, carregar-se l'economia, carregar-se la convivència, ho tornaran a fer. Ja tenen el precedent. Clar, ja. Vull dir, si surt gratis... Además del ridículo, uno más, Juan, Paula, del gobierno, ¿no? Primero va a ir Aragonés a la cena, luego no, luego va a ir Puigneró, lo anuncia el gobierno, es que lo anuncia el gobierno y minutos después se desdice y desde vicepresidencia dicen que no van a ir, ¿no? Es un postureo que al final se acaba traduciendo en una falta de respeto hacia las instituciones, no solo del Estado, sino hacia las propias instituciones catalanas que se continúan degradando, ¿no? Bueno, es una falta de respeto hacia la jefatura del Estado, que podría ser un rey o un presidente de la República, pero es la jefatura del Estado. Es una falta de respeto hacia todos aquellos catalanes que no comulgamos con su ideología. Es una falta de respeto también y sobre todo un perjuicio enorme a la imagen de Cataluña, tanto interna
como externa. El último show de este tipo lo llevaron a cabo ni más ni menos que durante la visita del presidente de Volkswagen a España, sabiendo la importancia que tiene esa compañía para España y para Cataluña, para el empleo de los catalanes. Y ni más ni menos que teníamos teníamos durante las jornadas del Círculo al presidente de Corea del Sur, que es una potencia económica bestial, que es una nación de las más avanzadas a nivel tecnológico, que es un verdadero ejemplo en muchísimos sentidos de desarrollo económico, de desarrollo de la educación, y con la que, digamos, nos unen intereses y lazos súper importantes, porque también hay muchísimas empresas coreanas instaladas en nuestro país. Corea es un gran mercado para las empresas españolas, y en medio de todo esto, pues el show, porque a nosotros estamos por el show. Y esta gente, la de Esquerra, la del Govern, vive de esto. Y por tanto no les interesa Corea, el grupo Volkswagen, todo esto les trae sin cuidado. Lo suyo es la administración pública, estar bien parasitando la administración pública, repartirse los cargos, las televisiones, los periódicos y poco más. Yo no veo ningún cambio de actitud. Yo lo que veo es un deseo casi ridículo por parte de algunos sectores de ver cambios de actitud donde no los hay. Aragonés se vio forzado a saludar al presidente de Corea y a estar allí presente. Pero es que Torra ni hubiera ido. Pero, bueno, pero que al final vamos a tener que agradecerles que no te escupan a la cara. Es decir, advertir que es un cambio, nada más. Pero el cambio ¿en qué consiste? ¿En que te escupían a la cara ahora no te escupen a la cara? Consiste en que Torra sabía que se iba a ir a su oprimida retiro 100.000 eurista y Aragonés quiere quedarse, quiere que hace política, por eso entonces tiene que cortar un poquito. Y hará más. Ahora os enseño lo que pasó fuera de este acto. Pero de verdad que agradecerle a esta gente que cumpla sus nada. Aquí obligaciones institucionales. O sea, esta gente no sabe cuál es su lugar en el mundo. Esta gente no sabe cuál es su lugar en el mundo. A Gabriel Rufián, los 18 meses más largos jamás vistos en la historia, no lo voy ni a mencionar porque es un ser absolutamente inempleable fuera de la política. Pero Pere Aragonés, que de momento yo creo que es una víctima y una marioneta de Junqueras, yo no le conozco absolutamente ninguna idea propia más que aquella foto con el cartelito de Madrid en roba y tal. Este señor tiene que estar allí porque es el representante del Estado en la Generalitat de Cataluña. Y no le tenemos que dar las gracias por esto. Y de todos los catalanes. Y vuelvo a insistir, la figura de Su Majestad el Rey. El 3 de octubre de 2017, el Estado, la nación, se encarnó en la figura del rey Felipe VI, que nos dio calor, nos dio apoyo y consuelo a todos los catalanes y a todos los españoles, porque esto es un problema de todos los españoles, no lo olvidemos. Amén. Esto pasaba dentro, en el acto del Círculo de Economía y en la cena en el Hotel Vela, pero en el exterior la ANC había convocado, ellos lo llamaron barbacoas, quemando el retrato girado de Felipe VI. Vean. La ANC que le recriminaba a Pere Aragonés haberse saludado con el monarca, y estas imágenes, que no es la primera vez que las vemos, se producen en una semana en la que el Congreso ha dado luz verde a tramitar la reforma del Código Penal para que los llamados delitos de opinión, como por ejemplo de injurias a la corona o de enaltecimiento al terrorismo, dejen de ser delito, ¿no? Con el voto, una proposición de ley que hizo Podemos a raíz del encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, y el PSOE, que pues ha apoyado esta posible reforma del Código Penal. Tenemos a Daniel Berzosa, que es profesor de Derecho Constitucional y abogado. Hola, señor Berzosa, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien. Estas imágenes que veíamos, podemos decir que dejarán de ser delito. ¿Qué le parece a usted que se pueda reformar el Código Penal para que, por ejemplo, las injurias a la corona dejen de estar contempladas en el Código Penal o que se dejen de castigar con la cárcel? Bueno, aquí hay distintas posibles respuestas desde el punto de vista de la despenalización. La proposición de ley que se acaba de introducir y por parte del grupo de Podemos, en Comú Podem, en Marea, con el apoyo actualmente del Grupo Parlamentario Socialista, apunta a una supresión total de los tipos especiales
para una serie de delitos, el de injuria a la corona, otra institución del Estado, los sentimientos religiosos, enaltecimiento del terrorismo. Ni que decir tiene que esa propuesta, en cada elemento, quizá por motivos diferentes, me parece completamente equivocada, en el sentido de que desarma de protección a ciertas instituciones, empezando por la corona, que encarna la jefatura del Estado, la nación y su continuidad, y que necesitan de una protección a su honor debido. En la situación de España no es la situación de los Estados Unidos de América, por ejemplo. Y por otra parte, lo que se trata de decir que España sería un caso singular no es cierto en comparación con otros países europeos, que sería oportunidad, ahora lo he de comentar. Pero un caso es la supresión, por decir así, en el sentido de que, por supuesto, desaparecería la propia concepción, y otra posibilidad que no ha aparecido en la tramitación parlamentaria, pero que sí flota en el ambiente, es que se mantuviera el delito específico, pero que se retirara la pena de prisión en caso de que se cometieran y quedara solamente reducido a una pena pecuniaria, o sea, a una multa. Una sanción económica, por ejemplo, ¿no? Pero, Daniel Berzosa, España en este sentido, es verdad que en 2018 la justicia europea nos dio un pequeño toque de atención, condenando a España por no respetar la libertad de expresión por aquellas personas, aquellos radicales que quemaron las fotos del rey en el año 2018, pero España debería suavizar el Código Penal en este sentido, si lo comparamos con otros países, o en ningún caso, o la corona debe seguir estando protegida teniendo en cuenta las circunstancias del país. Yo creo que aquí hay dos observaciones y una puntualización que hacer. Primero, los tribunales de justicia, cuando se pronuncian, siempre se pronuncian sobre un caso concreto. Es verdad que en el pasado, en unas situaciones determinadas, decidieron que la justicia española no había funcionado adecuadamente, o el sistema español, al condenar de esa manera, porque había primado en ese caso que estudió la libertad de expresión, por decir así. Y por otra parte, y es por lo que yo considero que sería un error tremendo quitarlo, es que la política penal, que es la fundamental del Estado, no solo hay que verla en un ámbito de mayoría. Evidentemente la mayoría puede tomar una decisión en un sentido o en otro, sino la finalidad que se persigue o el fundamento de ese cambio. ¿Quién propone el cambio o quién quiere favorecer la desprotección y con qué finalidad? Pues parece bastante evidente. No creo que haya que ser Kelsen ni un genio que, aunque se amparan en informes orientados, no mal en este sentido, porque la práctica judicial, España es un país efectivamente muy consentidor en materia de libertad de expresión y me parece fenomenal. Realmente, aunque las normas a veces son exigentes a la literalidad, a la hora de aplicarlas los jueces no suelen llevarlo de esta manera. También hemos de decir, respondiendo a la pregunta, que en otros países europeos, tan admirados en general, como son Suecia, o como es Dinamarca, o como es la propia Bélgica, que tanto tiene que ver con nosotros de un tiempo a esta parte, especialmente, quiero decir, siguen contemplando en sus códigos penales la sanción con pena de privación de cárcel, la sanción al rey o a la Casa Real, en el caso de Suecia, hasta 5 años, o en el caso de Dinamarca, hasta 4 años. Y en el caso de Bélgica está vigente una ley de 1847 donde considera que se puede llegar a condenar hasta 3 años. En España la pena máxima en este caso sería de 2 años, que habitualmente no se suele aplicar. Pero volviendo luego a esa teleología, a esa finalidad que estamos diciendo, ¿qué se pretende? ¿Se pretende realmente facilitar la libertad de expresión o la democratización sin más? ¿O lo que se pretende es poder insultar, denostar, atacar a la clave de bóveda del Estado social y democrático de derecho, de la España constitucional, como es la corona, por ejemplo, o a ciertos sentimientos religiosos? Porque sorprendentemente, habitualmente, esta libertad de expresión que se emplea en Occidente muchas veces se dirige solo contra una religión, no contra otras religiones. Entonces, teniendo en cuenta la finalidad, yo creo que sería un error. Y ya para acabar, es verdad que en España realmente muy poca gente o casi nadie va a la cárcel por, como se suele decir de Pablo Hasél, ¿no? Por hacer unos tweets o por hacer una canción. O sea, realmente no, pero es que lo de Pablo Hasél, perdón que interrumpa, es que esto es muy importante porque me tocó la oportunidad. Pablo Hasél, el señor no ha ido a la cárcel por solamente esa opinión o lo que dijera. Por eso, por ha ido porque penales. Se le han acumulado una serie de penas por otros delitos que ha cometido antes, algunos de ellos agresión. Agresiones físicas contra algunos de sus compañeros periodistas. Sí, exactamente, exactamente. Y que, por cierto, sería retroactivo, es decir, si se despenaliza este delito, ¿afectaría casos como el de Pablo Hasél o como el de Valtònyc? Claro. Cualquier, digamos, mejora desde el punto de vista del castigo que pueda recibir un delito
Si en ese momento, a su vez, cualquier persona está cumpliendo la pena, evidentemente, al ser favorable, se puede solicitar, desde luego, imagino que su abogado, los abogados de todas las personas que pueden estar en una situación similar, solicitarían efectivamente la aplicación del tipo menos agravado o del tipo más favorable. Daniel Berzosa, ha sido un placer contar con él esta noche en Alternativa. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues si es retroactivo, realmente podemos tener a Pablo Hasél, una persona que ha agredido a periodistas, una persona que, yo he escuchado varias de sus canciones, ha llegado a enaltecer al terrorismo, se ha llegado a burlar incluso de mujeres violadas, ha llegado a hablar de cosas realmente denigrantes. Podemos tenerlo fuera de la cárcel. ¿O realmente no se llegará a concretar esta despenalitzación? Yo creo que le veremos de ministro del Interior a este paso. No dic de broma. No és un tema fàcil aquest, perquè Europa, quan ha parlat, i d'això per una qüestió de la universitat hi vaig tenir que aprofundir ara fa pocs mesos, les sentències que ha fet a Espanya, condemnant a Espanya per aquests fets i per aquestes persones, el mateix que estan fent ara aquests de l'ANC o de no sé quins són els TDRs o els que siguin, que estaven amb la foto cap per avall i cremant-la. Això ja saben que quan arribi a Europa això els diran que no es pot condemnar. Per quina raó? Perquè no és tant el fet que és insulta, sinó el fet que s'entén una. I això també alguns dels vots particulars a dins del Tribunal Constitucional, quan va ser fet el recurs d'emparament a dins d'Espanya, alguns dels membres del Tribunal Constitucional també ho van dir. Perquè les institucions no tenen, com a tals, no tenen un honor més protegit que els altres. És a dir, que amb independència de que vagin contra el rei i li diguin qualsevol bestiesa, la institució com a tal, i s'entén que la fotografia és del rei en tant que rei, està en general amb aquest tipus de protestes emparada per la llibertat d'expressió. És a dir, el concepte de llibertat d'expressió, que ja a Espanya, com ha dit Berzosa, efectivament és molt expansiu, encara és més expansiu a la Unió Europea. Per tant, és veritat... Quan acabaria la llibertat d'expressió, si es despenalitza això? Quan es pogués entendre que, en el cas de l'enaltiment del terrorisme, que seria el cas de Hasél, quan s'entengués que de les seves paraules se'n desprèn un perill imminent per la vida de les persones, és a dir, que en realitat l'enaltiment del terrorisme hi és i no pas una manifestació d'absolut mal gust, com deien els propis magistrats. Entenem que això és una bestiesa des del punt de vista de l'art, perquè això no és art ni res, però entenem que ell, quan està parlant així, està expressant la seva opinió i no volent que les persones del seu entorn facin allò al rei. Això que dius està molt bé, però... És el que dic que passarà, eh? Sí, però sempre deixa fora de camp la realitat, perquè aquí el procés és una escudella barrejada sobreentesa. Aquí tots hem vist concentracions al carrer molt violentes amb cartells del Pablo Hasél. Llavors, esclar, el Pablo Hasél és un senyor que t'hi acostes i t'infla hòsties, si ets periodista, per exemple. Vull dir, és una persona netament violenta. I llavors, a veure, però el fet que tu pengis una foto capdavall del rei, no només estàs admetent la teva opinió sobre el rei, ho fas amb una clara voluntat ofensiva de tota la part de la població, que, com molt bé explicava la Paula, se sent defensada i encarnada. O sigui, però no té cobertura, això. Bé, potser això és el que hem de començar a canviar. Però és que això va en el sentit invers. Europa va en el sentit invers. Però, escolta, Europa va en el sentit invers, però Europa tampoc és un fet immutable. També el que potser hem de fer és explicar-nos millor, anar a Europa i explicar-los el que ens està passant. Igual que jo, per exemple... No, és una qüestió jurídica. Però, escolta, la llei, feta la interpretació de la llei i feta la política. Vull dir, igual que ells... És que per això la volen canviar. A mi em sembla que ens equivoquem... Són delictes contra la convivència. És que no s'hauria de plantejar en clau llibertat d'expressió, són claus de delictes contra la convivència. Però aquests delictes no hi són. A mí me parece que el debate jurídico es extremadamente interesante, que todos estos matices, digamos, pues tienen mucho interés, pero creo que no nos podemos engañar sobre lo que hay en el trasfondo de esto. En el trasfondo de esto hay el poder que la extrema izquierda y el nacionalismo radical tienen sobre el gobierno actual, su voluntad de debilitar al Estado de Derecho para que ellos puedan actuar con manos libres y con mayor impunidad en el presente y en el futuro, y si es posible de forma retroactiva, y la necesidad que tiene el gobierno de esos apoyos que lo lleva a transigir y a debilitar consciente y deliberadamente el Estado de Derecho porque le interesa para mantenerse en el poder. Esto es lo que hay aquí, porque España no es un Estado
similar a Turquía, como a veces se pretende afirmar. España es un Estado de Derecho perfectamente homologable a cualquier otro país europeo, que no ha recibido ni mucho menos más condenas que otros países o que otros estados de la Unión Europea. De hecho, ha recibido muchas menos. Entonces, España no es ninguna excepción en ese sentido y el debate jurídico, como digo, es muy interesante, pero no es lo que hay aquí de fondo. Lo que hay aquí de fondo es, como digo, la extrema izquierda y el nacionalismo que pretenden debilitar a eso que ellos llaman la democracia, mejor dicho, el régimen del 78, lo que los demás españoles conocemos como nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho, ellos lo llaman el régimen del 78, lo pretenden socavar, dinamitar, barrenar, y para ello cuentan con la complicidad de un partido socialista que por mantener los cargos, los privilegios, los salarios y el poder está dispuesto a hacerlo. Punto pelota. Todo lo demás es accesorio y secundario en este debate, desde mi punto de vista. De hecho, es cierto, Paula Añó, que es una proposición de ley propuesta por Podemos. Bueno, la verdad es que poco más que añadir, es decir, más allá del debate jurídico, que efectivamente es enrevesado y tal, al final esto es alargar la legislatura o asentarse en el poder de Pedro Sánchez, que necesita del apoyo de aquellos que quieren socavar el Estado. Pero es que además, y lo decía el señor Berzosa ahora, el rey efectivamente es la clave, ¿no?, de la bóveda constitucional. Mira, un país que no sabe respetarse a sí mismo, ¿cómo pretende que los demás le respeten? Lo hemos visto en Marruecos o lo hemos visto con la cumbre de los 26 segundos, eran, ¿verdad? O 26 pasos. 29 segundos. 29 segundos. Es decir, si nosotros no somos capaces de respetar... Tres repúblicas. Sí, tres repúblicas catalanas. Sí. Si nosotros no sabemos respetar nuestros símbolos, o sea, una bandera de España o el rey de España es algo más que un símbolo. Es la encarnación de que mis derechos van a ser respetados y mis derechos van a ser protegidos. Si esto no lo sabemos defender de todas las formas posibles, por supuesto, amparando la libertad de expresión y tal, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que nos queda? Es decir, estos señores de Podemos, que son los que le pagan el alquiler de la Moncloa a Pedro Sánchez, se ponen muy campanudos cuando se atenta la libertad de expresión contra ellos. Creo que hace unos pocos días el Tribunal Supremo le ha dado un toque a Irene Montero precisamente por este asunto, pero en cambio se puede cercenar los símbolos de todos y hasta el respeto y de todos los españoles. Es una cosa increíble, es decir, nosotros queremos aquí ver una gran argumentación, pero no hay ninguna. Es la voluntad de Pedro Sánchez de perpetuarse en el poder sin principios, sin moral. Yo, hay veces que me acuerdo, no sé si acordáis, hace años en un debate electoral entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez, que Pedro Sánchez le dijo a Mariano Rajoy: usted no es una persona decente. Y Rajoy le dijo: has cruzado una línea roja, ¿no? Ay, habría que hacer esa pregunta al revés. Juan, ahora te doy la palabra, pero antes vamos con el último tema, que no es un tema menor. Ahí en esa quema del retrato de Felipe VI habían también CDRs y precisamente hay un informe de la Guardia Civil que se ha remitido a la Audiencia Nacional esta semana, en el que se habla de estos grupos, en concreto del equipo táctico de resistencia, que es una parte de los CDRs, los autodenominados Comités de Defensa de la República, en los que se dice que tienen finalidades terroristas, cuya intención además era ocupar el Parlamento. Eso lo vimos, lo intentaron acceder al Parlamento de manera violenta, y también se habla, y esto es muy preocupante, de que buscaron información sobre Pablo Casado, sobre Manuel Valls, entre otros políticos contrarios a la independencia, para realizar algún tipo de acción contra ellos. También se habla, no es la primera vez que se dice esto, de que en algunos locales tenían posibles materiales explosivos. También, y esto es curioso y preocupante, visionaron un vídeo, esta gente, de los ataques terroristas al World Trade Center de Nueva York en el año 2001. Paula, y después Juan, que te ha dicho que te daría la palabra. Muy preocupante, ¿no? Vamos a ver, esto concierne a los CDR que fueron detenidos hace 2 años. Vamos a ver si se acaba produciendo el juicio y se demuestra, pero en cualquier caso, si esto es cierto, pone la piel de gallina, ¿no? Si esto es cierto, pone la piel de gallina. Todos tenemos memoria de lo que significa el terrorismo en España. Algunos parece que no la tienen, de hecho gobiernan o por lo menos tienen el apoyo de aquellos que blanquearon el terrorismo o que por lo menos eran
cómplices necesarios de lo que pasó en el País Vasco en aquellos años. Y esto yo quiero recordar unas palabras de Alejandro Fernández, antes de que se descubriese toda esta trama, hablando de la caleborroquización de las calles catalanas. Yo lo avisó. Felicitar, por supuesto, a la Guardia Civil, y muy preocupante porque no he visto una condena explícita, por supuesto, del Gobierno de la Generalitat y de aquellos que lloraban delante de la televisión cuando se descubrieron unos machetes o unos cuchillos dirigidos a Pablo Iglesias y a no sé quién más. Recuerdo una ministra llorando incluso, haciendo como que lloraba en directo. Esto es muy grave. Es que esto no es una broma. Dicen que es mentira. Es que yo no me lo tomo a broma. Mentira, ¿no? Sí, esto, y no sé si ahora habréis visto también, justo, una cosa que quiero hacer, yo también los confundo, la ANC, los de Arran, sobre el premio al botifler del año. Sí, el señalamiento expreso del que disiente, del que dice que no y el que se planta. Pues vamos a ver si yo no me lo tomo a broma. A ver si se lo iba Pere Aragonés, ¿no? Porque Esto están haciendo también críticas de tipo más radical. Y espero que estos señores que están haciendo tantos gestos de distensión, como es Pedro Aragonés, haciéndose una foto de casualidad, lo condenen rotundamente en sede parlamentaria. ¿Se podría haber producido realmente, Juan Arraza? ¿Ves a los CDR capacitados o con la intención de cometer un atentado terrorista? Bueno, yo he visto agresiones a carpas de constitucionalistas en la UAB, he visto agresiones a constitucionalistas en las calles de Barcelona, he visto gente coger piedras enormes y lanzarlas con terrible fuerza contra otras personas, lanzar vallas, preparar contra la policía. cócteles Molotov. Es decir, esto no ha sido una ensoñación mía. Esto lo he visto yo y lo ha visto todo el mundo, porque las palabras y este discurso radical, incendiario que sostienen no solo los nacionalistas, sino la extrema izquierda, tiene consecuencias. Tiene consecuencias en personas, por ejemplo, que han tenido que dejar su trabajo con una baja porque han quedado impedidas, ¿no? Pues me estoy refiriendo al policía que hace poco tuvieron que jubilar, por cierto, en condiciones lamentables. En fin, esto no ha sido ninguna broma, ninguna ensoñación. Y me gustaría solidarizarme primero de todo con las personas como Joan López Alegre, como el propio Pablo Casado, que por lo visto estaban siendo seguidas y estaban siendo vigiladas por estos grupos que están emulando los manuales de terrorismo del País Vasco y de otras regiones, ¿no? Y el señor Jaume Asens, volviendo al tema de antes por un instante, que es quien está promoviendo ese cambio en el Código Penal del que hablábamos, es un señor que ha actuado como abogado defensor, entre otras piezas, del señor Rodrigo Lanzas, que se libró de la cárcel por dejar paralítico a un policía, a un guardia urbano en Barcelona, y acabó matando a una persona en un bar en Zaragoza, y ahora está condenado y en prisión, que es de donde debería estar. Y es el abogado defensor, Jaume Asens, también, de uno de los imanes que adoctrinaba a los jóvenes que cometieron los atentados de las Ramblas. Entonces, no estamos hablando de ninguna tontería. Aquí hay elementos de la extrema izquierda que están por destruir nuestra democracia y que tontean y que están jugando, y a veces con complicidades importantes, con elementos violentos. Entonces, si queremos hacer la vista gorda y pensar que esto no ocurre, pues yo me temo que nos va a estallar en las manos tarde o temprano. Vamos a tener, ya los hemos tenido, vamos a seguir teniendo más sustos de los que hemos tenido hasta ahora. Hay personas de tu partido, Ana Grau, de Ciutadans, que están en este informe, pero lo que pasa es que el independentismo dirá lo de siempre, ¿no? Que esto es la justicia opresora y que estos informes son mentira. Mira, yo para no repetir, porque creo que los dos ya lo han expresado muy bien, solo que se hace. Yo escribí un libro sobre los servicios secretos, la CIA y tal, donde por desgracia tenías que ver bastantes informes sobre terrorismo. Todas estas cosas siempre empiezan con una aparente tontería, con algo minimizable, banalizable. Por ejemplo, la gente no sabe que si nos tenemos que quitar los zapatos, normalmente ahora para coger un avión, o nos los teníamos que quitar, era por un señor que llevaba un explosivo en el zapato y se le descubrió porque intentó encender una cerilla en pleno avión y la azafata le hizo así
como un niño pequeño, el tipo técnicamente era un friki, pero llevaba una bomba en el zapato para hacer volar el avión al aeropuerto entero. Es decir, siempre empiezan con una fricada y siempre acaban como acaban. Entonces, bueno, gracias a la Guardia Civil por prestar más atención de la que prestan algunos de nuestros políticos, que deberían defendernos de estas cosas en vez de alentarlas y minimizarlas. Home, hem vist accions violentes del CDR, el que passa que això és un pas més, no? Això, Sí. Bueno, això la criminologia ho té molt estudiat. De fet, el que fa ara la Guàrdia Civil amb aquest tipus d'investigació és anar a les arrels, no? Que efectivament és com una mena de continu. Comença amb una cosa, jo, sincerament, que entenc que Europa va per on va, crec que comença, per exemple, amb això de cremar fotos del rei. Cremar fotos del rei, després cremo la paperera, després cremo el container, després te foto una galleta, després a tu t'estiro del cabell i després ja la cosa va pujant. I això és el que en criminologia diuen s'ha d'intentar evitar, s'ha de tenir tolerància zero amb aquest tipus d'inicialment incivismes, bueno, s'ha passat una mica, fins que s'ha passat tant que et tallen el coll, que et maten, que et foten una pedrada que et deixen en el lloc o que et deixen paralític. Existeixen aquests grups. Hi ha molta gent molt jove, jo crec que en molts casos molt sense sentit de la vida, sense saber què fer amb la seva... Això ja ho vam veure en la Kale Borroka del País Basc. Gent que era molt fàcilment captable, i passa també al terrorisme islàmic, gent fàcilment captable, sense esperança de fer res, i que aleshores diuen, ja tinc la meva aventura. Es fiquen en aquesta història i després la raó per la qual li estàs fotent un sotrac a una persona o l'estàs fent malbé o estàs tirant per terra algú, això ja pràcticament ja no hi ha qüestionament. I si no parem atenció en això i si no som molt contundents, jo crec que s'ha de ser des del començament molt contundent, també segurament en les estructures i en les infraestructures que evitin que això es produeixi. Però jo crec que això és absolutament fonamental parar-ho perquè no sabem on t'acaba, bueno, sí sabem com t'acaba, acaba com va acabar el País Basc. Montserrat Abrera, professora de Dret Constitucional, ha estat un plaer que hagis debutat a l'Alternativa, t'esperem molt aviat. Muchas gracias, y tant que sí. Ana Grau, te esperamos como siempre aquí, esta es tu casa, muchísimas gracias por venir. A vosotros. Juan Arza, consultor, politólogo, gracias por estar un día más, que vaya muy bien. Buena nit. Muy buena nit. Y Paula Añó, gracias también por debutar, ha sido un auténtico placer tenerte aquí, espero que vuelvas muy pronto. Y nada, y después de esta noticia bastante lamentable sobre los CDR, vamos a acabar el programa con buen sabor de boca, y es que el próximo 26 de junio la mascarilla dejará de ser obligatoria en los espacios al aire libre. Con esto nos marchamos, nos vemos el domingo que viene a las 10 de la noche en TVCAT. Ha sido un placer, hasta pronto.